Cristo y otra asistir a la iglesia. Tremendo. Exacto. Entonces tenemos mucha gente viviendo bajo su propio gobierno sin entender lo que significa ser gobernado por Cristo. Por eso se están reestructurando algunas cosas. Hay Así gente es. que necesita comprender que Dios ha descendido a su vida por oraciones que quizás se hicieron sin entender. Ujú. Una de las oraciones favoritas mías para yo hablar de esto es: hágase en mí tu voluntad, Señor. Mucha gente oró: Señor, hágase en mí tu voluntad, pero establecer la voluntad de Dios en estos momentos puede que le cueste, puede que le duela, pero Dios no va a dejar de establecerla porque haya dolor. Tremendo. La transformación de una iglesia es inminente y muchas veces no entendemos el propósito por el cual el padecimiento existe, el propósito por el cual el zarandeo viene, el propósito por el cual el gobierno de Dios desciende a la tierra. Y creo sin ningún temor que Dios está santificando a su pueblo por medio de la palabra de verdad y no por medio de las emociones. Así es. Así que para mí es una bendición poder compartir la palabra. ¿Cómo estás tú y cuántas personas nos están sintonizando? Bueno, estamos dando tiempo a que la gente siga compartiendo esta transmisión. Usted sabe que tenemos una audiencia ya fija, que ya a mí me hablan durante la semana. ¿En serio? Me escriben y me dicen: Dios mío, estoy esperando el sábado por el programa de la pastora. Y yo estoy muy contento porque gracias a Dios hay mucha gente que cada semana es edificada, es bendecida con una palabra. Y yo me siento muy contento por esto. Lo único que siempre le solicitamos es que usted comparta la transmisión, porque usted compartiendo la transmisión se convierte en un canal de bendición y le demuestra a otros que usted no es hambriento. Nosotros no andamos buscando ganar views, no andamos buscando ganar like. Lo que sí lo promovemos es para que otras personas puedan recibir lo que Dios tiene para su vida, así como la tiene para usted. Así que 29 personas ahora mismo comentando y saludando, se pueden convertir en 60 o más personas. Así que solo es si usted comparte la transmisión. Así que Dios te bendiga mucho a todos los que están entrando. Muchos saludos, muchas bendiciones. Nosotros vamos a dar un tiempo más quizá antes de que la pastora empiece a ministrar, pero estamos contentos de que ustedes estén con nosotros a esta hora. Recuerden que la transmisión también está a través de YouTube y a través de Facebook Live simultáneamente. Así que cualquiera que le sea de bendición o de beneficio a usted, usted la elige. Así que la gente sabe ya el tema de la palabra de hoy. Tremendo. ¿Cuál es el tema, Joel? A ver, Joel, ¿cuál fue el tema que te dije? Un tema poderoso, un tema que el primero que le dio un ramplimazo, como decimos los dominicanos, fue a mí. ¿Cómo dice el tema? A ver. El tema de la administración de hoy: una fe que resiste a los vientos. Fíjate, vamos a comenzar, porque la gente va a conectar a medida que va a estar sintonizando y escuchando el espíritu de la palabra. Amén. Joel, mira, quiero aprovechar al máximo el tiempo porque el Espíritu de Dios ha estado tratando mucho hoy conmigo del por qué Dios está provocando lo que está provocando. Mucha gente no entiende el movimiento de Dios y quiero que leamos el libro de los Hechos, porque Dios va a volver a despertar a su iglesia para que lea el libro de los Hechos. La gente va a poder leer con nosotros ahí en su pantalla y es una bendición gracias a la tecnología. Así que... ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haces? Sí, ya está ahí la lectura para el día de hoy. Perfecto. Fíjate, el Señor, vamos a leer en Hechos, desde Hechos 17, el Espíritu Santo me inquietaba desde ahí. ¿Puedo leerlo? Sí, adelante. Dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo Perdón, habéis... Hechos capítulo 17, no el 28. No. Hechos capítulo 3. Espéreme, ahora sí, porque ahora yo estaba en la cita que usted me mandó primero, pero vamos para allá. Hechos capítulo 3. Desde el verso 11 hasta el verso 26. Mucha gente no está acostumbrada a leer varios versos de la Biblia. Y necesitamos entender que hay un tiempo de... Lo primero que vamos a tener que restaurar es el oído para entender las escrituras. Tú estás leyendo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, desde el verso 11. Ahí veo que tienes el verso 28. No, ya yo lo arreglé, ya está ahí. Ya está ahí. Déjame entonces darle aquí, ya veo que gente está conectando. Dice el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Es lo que la cita que tengo acá. Dice: y teniendo
asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro responde al pueblo diciendo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Más adelante dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien, dice más adelante en el verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo le reciba hasta, les reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Vamos a quedarnos ahí por un momento. Mira, Joel, para nosotros entender cómo adquirir una fe que resiste los vientos, necesitamos volver a reestructurar nuestro sistema de fe. Amén. Si no reestructuramos nuestro sistema de fe, no vamos a lograr estar en la sintonía que el cielo busca. Fíjate que el apóstol, antes de hablarle del tiempo de refrigerio, y cuando yo busqué esa palabra en el original griego, a mí me dio como la palabra no es intranquilidad, sino es cuando te da tristeza. Y te da tristeza porque tú sabes lo que la palabra de Dios es capaz de hacer en muchos. Sin embargo, por estar entreteniendo al pueblo con el espíritu de Hollywood y con el espíritu de activismo, no hemos llevado al pueblo a la plenitud del entendimiento de las cosas. Y hoy muchas personas están viviendo por debajo del estándar que deben de vivir los hijos del reino del cielo. Entonces, lo primero que el apóstol empieza diciendo: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Muchas veces nosotros como iglesia necesitamos empezar a ver a quién hemos estado agarrando. Este cojo, aquí dice que llegó cojo al templo, pero en el momento crucial a donde su sanidad se iba a verter, él tuvo que agarrarse de dos personas que estaban llenos de Dios. Y muchas personas que no están caminando en una restauración plena es porque se han agarrado de gente que aparenta una cosa pero que son otra. Aquí yo veo un cojo que no se quedó siendo cojo, pero nosotros tenemos mucha gente en la iglesia que tal como llegaron están peores. Gloria a Dios. Entonces, Dios está estableciendo el tiempo de restaurar las cosas, pero lo está haciendo en base a la realidad de la vida con la que hemos estado edificando y no en base a lo ideal. ¿A qué me refiero? A Dios nadie lo puede engañar porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce todo lo que ha estado pasando en los hogares de cada uno de nosotros. Para Dios no es sorpresa. ¿Cómo hemos estado llegando al 2020? Y el cielo en el 2020 dijo: vamos a descender, así como bajó Dios para trabajar con la Torre de Babel y con la gente que estaba construyendo. Así mismo hizo Dios en el 2020. El Señor dijo: déjame yo descender, a ver en qué está Joel, a ver en qué está Juan, a ver en qué está Pedro. Vamos a descender para comenzar a establecer el orden que los va a preparar a ellos para la venida del Hijo del Hombre. Y lo primero que el Espíritu de Dios hoy dice: los cojos necesitan sanar, no seguir siendo cojos.
Hay mucha gente que en el pueblo del Señor no entiende cuáles son sus derechos y privilegios como hijos de Dios. Y uno de nuestros derechos más grandes que tenemos como hijos es caminar en la restauración de todas las cosas. Pero hemos querido restaurar un espíritu sin estar dispuestos a restaurar el alma primero. Poderoso. Mucha gente cree que ser espiritual es hablar en lengua. Lo que tú no sabes es que ser espiritual es saber perdonar, es saber obedecer a Dios, es saber someterte a lo que Dios escribe y no a lo que tú sientes. Y tenemos un grupo de gente en la iglesia que se somete a lo que siente y no a lo que Dios dice. Por ende, su vida no ha estado restaurada como ha tenido que ser restaurada. Y si nosotros queremos que de verdad Dios entregarle el gobierno, porque no es asunto de que Dios tome el control, es asunto de que tú no se lo quieres entregar. A veces no queremos entregarle el gobierno a Dios porque eso va a conllevar que el negarme a mí me obligue a hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Hay mucha gente tomando decisiones en base a su propio reino y no en base al reino de los cielos. Por eso lo primero que Dios aquí me enseña es cojo. Los cojos que están en el templo han sido sanados. ¿De qué habla la cojera, Joel? La cojera habla de la incapacidad que tú tienes de moverte con libertad. Y tenemos mucha gente que habla de una libertad que no vive. La libertad no es el derecho de tú hacer lo que quieres. La libertad es la capacidad que tienes de hacer lo que tienes que hacer. Así es. Y en Cristo nuestra libertad, Pablo la veía, su libertad la veía desde el punto de vista de ser esclavo de Cristo. Y aquí lo que mucha gente no quiere entender es que necesita dejar de ser esclavo de la carne para ser esclavo de Cristo. Gloria a Dios. Hay muchísima gente aquí tomando decisiones en base a su sentimiento y no tomando decisiones en base al reino. Por eso lo primero que yo veo que Pablo hace es que Pedro y Juan se levantan y el cojo se sostiene. No es que Pedro y Juan van a tocar al cojo, no, es que el que está enfermo levanta sus ojos y se sostiene de esos dos pilares que podían a ellos levantarlo. Y la pregunta de la tarde es, ¿a qué pilar te estás agarrando? Hay gente que se está agarrando al pilar de su pasado. Hay gente que se está agarrando del pilar de sus sentimientos. De hecho, hay gente que se agarra del pilar de no, esto es así. Pero van a seguir siendo cojos porque la cojera solo se va cuando tú reconoces que quien te está sido está lleno de Dios para guiarte. Así mismo. Pedro y Juan estaban llenos de la gloria de Dios y por eso lo primero que cito, Joel, tenemos gente coja porque se ha estado agarrando de una gloria falsa. Vamos a decírtelo bien. Hay gente que podía caminar en una restauración poderosa y hay gente que hoy día se está preguntando, ¿por qué fue lo que yo hice en la iglesia? Tanto tiempo en la iglesia y sigo con lo mismo. Sigue con lo mismo porque te estás agarrando de pilares que no son firmes, que no te enseñan lo que es caminar en el reino de los cielos, sino que te promueven su propio reino disfrazado del reino de los cielos. Santo Dios. Entonces, vamos a establecer el orden de Dios. Cuando el Señor me hablaba de una fe firme, me llama la atención que el tema me lo dio hace unos días, pero hoy es que me desarrolla del que Él quiere que hable. ¿Sabes por qué nuestra fe muchas veces no resiste los vientos? Porque nuestra fe está anclada en la pasión del alma y no en la voluntad escrita de Dios. Wow. Entonces, hoy hay gente que tiene que restaurar su sistema de fe para que lo pongan en el lugar que tiene que ponerlo. El cojo, ¿por qué estaba cojo el cojo? O sea, ¿por qué estaba cojo? Dicho sea de paso, el cojo, porque no había llegado el momento de asirse. Valga la redundancia. Sí. Valga la redundancia. ¿Por qué está cojo el cojo? Bueno, ¿por qué está cojo el cojo? Exacto, porque no se agarró de aquel que puede proveerle sanidad. Cuando tú no te agarras de la palabra de Dios, no hay sanidad en tu vida. Gloria Cuando para ti la palabra de Dios es algo que tú lees el domingo porque el pastor te dice abre la Biblia, tú no vas a operar desde el reino de los cielos. Alabado sea Dios. El tema viene hoy muy bueno, Joel, porque viene a quitar vendas en este Aleluya. día. Entonces nosotros necesitamos entender por qué usted no ha funcionado como cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón del por qué no funcionamos desde la imagen y la semejanza de Dios? Porque no nos hemos abrazado de aquello que nos hace funcionar. Pregúntate si una plancha funciona si no está conectada.
¿Puede funcionar? Nada. No, para nada. O sea, hay gente que no está funcionando porque no se ha conectado a lo que tiene que conectarse. Y este periodo de tiempo es necesario que se entienda, primero, lo apostólico tiene que ser restaurado para que la iglesia sea sanada. Y lo que es apostólico a la luz de las escrituras no viene a hablarte de lo que vas a lograr, viene a hablarte de lo que Cristo quiere transformar. Amén. Y va a doler, pero doler en Cristo no es lo mismo que doler en el alma. Cuando la palabra de Dios viene a transformarte, te da una disciplina que al final produce frutos apacibles de Así justicia. Y la visión de lo eterno, la iglesia tiene que restaurarla. Hemos estado con una iglesia que dice ver mucho, pero que Dios la manda a comprar colirio. ¿Cómo es que Jesucristo a la iglesia de la Odisea le dice, mira, tú te dices una cosa, pero yo te estoy viendo desnuda, yo te estoy viendo con vergüenza, yo te estoy viendo ciega, de mí hazme el favor y compra colirio? ¿Cómo es que una iglesia se mira desde una perspectiva y Dios cuando habla a través de Cristo la ve desde otra perspectiva? La única razón del por qué eso pasa es porque no hay una conexión con Dios. Y tenemos mucha gente conectada con todos menos con Dios. Y hay gente que en el periodo de la cuarentena no ha cambiado para nada, está peor. Ay, porque ni siquiera con temor a Dios están saliendo de la cuarentena al punto de decir, espérate, déjame yo refrenarme y hacer lo que Dios dice. No, aquí hay gente que está como que no ha pasado nada, porque su sistema de obediencia no ha cambiado. Aquí hay gente que están tomando decisiones en base a lo que sienten y no en base a lo que Dios está hablando. Un enfermo no toma decisión, quien toma decisión es un médico. Tú no lo sabes. Poderoso. O sea, nosotros cuando estamos en posición de enfermedad tenemos que desarrollar oídos para poder obedecer lo que Dios dice. Y aquí dice la palabra del Señor. Mientras yo estaba leyendo, ahora hace como una hora, el Espíritu de Dios me dice, no, tú no vas a hablar de la primera cita que yo te envié temprano. El Señor me dice, no vas a hablar de eso, vas a hablar de los cojos en mi casa. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué capítulo, pastora? No, estamos en el mismo lugar. Okay. Estamos en el mismo sitio, donde dice Juan y Pedro. ¿Qué representa Pedro? La roca, que es la palabra. ¿Y qué representa Juan? La revelación del amor. Entonces, cuando una persona se va a sanar, tiene que ser restaurada en dos áreas, en la palabra y en la revelación del amor. Y la revelación del amor se restaura aprendiendo a perdonar a la manera de Dios, aprendiendo a entender lo que significa Corintios 13. Tenemos una iglesia que habla del amor estilo Hollywood, que para ellos el amar es sentirse cómodo y bien, no entiende lo que es realmente amar a la manera de Jesús. Entonces, fíjate cómo dice aquí más adelante. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos. ¿Qué verso, pastora? ¿Qué verso? Perdón, ¿qué verso? En el verso 11 del capítulo 3 de Hechos. Ok. Y en el verso 12, Pedro dice, viendo esto, Pedro responde al pueblo, dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en los hombres? Aquí es donde comienza Pedro a hablar del problema. La razón por la que los cojos están es porque sus ojos han estado puestos en el lugar incorrecto. Aquí Pedro está diciéndole, los israelitas que estaban viendo la obra, fíjate que el cojo agarró a Pedro y a Juan de la mano. Y el grupo que está mirando está observando como que lo que está pasando viene de un hombre. Y Pedro inmediatamente discierne, dice, porque ustedes están creyendo que esto que está pasando aquí viene de un hombre. ¿Cuánta gente que ha estado viendo a los hombres para decir, este sí y este no? Aquí está hablando Pedro y dice, ¿por qué tú pusiste los ojos en los hombres? El primer peligro de una iglesia que no resiste viento es que sus ojos están puestos en el hombre y no en Jesús. Así es. Cuando tus ojos están puestos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, tu fe está basada en la fidelidad de Dios y no en la circunstancia. Tu fe está anclada en lo que es la obediencia. Mucha gente quiere llamarse padre de la fe, pero no quiere entregarle a Dios el Isaac. Poderoso Dios. Hay gente que no quiere entender, ok, tú quieres realmente un cambio de nombre, pero no estás dispuesto a que yo te mate lo que yo te entregué y tú quieres negarme.
Porque lo que Dios está buscando es restaurar a su iglesia para que porten gloria, pero no una gloria vana, sino una gloria real, una gloria que restaura la vida de la gente, una gloria que trae del cielo tiempos de refrigerio, una gloria que posiciona no para que el hombre se engrandezca, sino para que la gente vea que todavía Cristo sana. Por eso Pedro golpea inmediatamente las estructuras fariseicas de un pueblo que se acerca a Dios pero no le conoce. El pueblo que se acerca a Dios es experto en mirar al hombre, en buscar aprobación en el hombre, en buscar aprobación en sus sentimientos. Me siento bien, obedezco; no me siento bien, no te voy a obedecer. Por eso Pedro aquí le dice: ¿por qué ustedes están poniendo los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad esto se ha hecho? Mira, cuando tú tienes una fe que resiste los vientos, no hay casa que se destruya. Gloria a Dios. No hay situación que no alcance lo que Dios quiere, porque la fe tuya no está puesta en lo que el hombre está decidiendo, está puesta en lo que Dios es capaz de hacer. Por eso Pedro está restaurando en el pueblo su capacidad de creer a la manera de Jesús. Pedro le está diciendo: quita los ojos de los hombres y comienza a ponerlo a donde tienen que estar. Y mucha gente tiene excusa: no, que fulano no va a cambiar, que fulana no va a cambiar, que la situación. ¿Quién te ha dicho a ti que el hombre de Dios está puesto para poner sus ojos en la gente? Tú tienes que entender que cuando Dios quiere darte un sistema de fe, vas a tener que tomar decisiones para hacer lo que Dios quiere, aunque nada cambie. Aparentemente, aquí Pedro le está diciendo: ¿y por qué ustedes están poniendo los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad. ¿De dónde nace el poder que tiene la iglesia, Joel? La iglesia entiende que el poder del Espíritu Santo es ¿qué? O sea, si Cristo Jesús dice que el poder que actuó en él para resucitarlo de los muertos está en nosotros, ¿me puedes explicar por qué estamos viviendo en ausencia de poder? O lo que Dios hable mentira, o no estamos en la sintonía para poder experimentar lo que Dios ha dicho. Te pregunto yo, Joel, ya que tú eres mi anfitrión en este programa. Entonces, mira, aquí dice más adelante algo que llamó mi atención, y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué aquí Pedro no dijo el Dios de Jeroboam? ¿Por qué no habló de otro hombre? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia reconoce a aquellos que por lo que padecieron aprendieron fe. Hay fe que se aprende después que padeces, porque el padecimiento eleva tu dimensión espiritual cuando te mantienes en obediencia, aunque el sentimiento dice que no. Abraham fue probado en obediencia. Por eso se le llamó padre de fe. Y mucha gente quiere llamarse gente de fe sin ser capaces de realmente de obedecer cuando Dios le dice. Porque están dejando que los sentimientos, Abraham no dejó que fueran sus sentimientos lo que le impidieran subir al monte para sacrificar. Si Abraham hubiese tenido puestos los ojos en el sentimiento, no le entrega a Dios lo que a Dios le pertenecía. Y hay gente que para cambiar su sistema de fe tienen que entregarle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y sabe lo que el Espíritu me está diciendo: a Dios lo que le está perteneciendo en este tiempo es la obediencia de un pueblo que camina haciendo lo que quiere y no lo que Dios le ha dicho. Por eso la gloria de nosotros está en muchos momentos dejando el templo, dejando el cuerpo, porque nuestra fe está basada en ideología y no en lo que está escrito. A Abraham se le llamó padre de la fe porque cuando Dios le dijo: sube al monte, papá, Abraham no le negoció a Dios la obediencia. Ahí le fueron precisamente Dios lo mandó ahí para probarle su fe. Más que probar la fe, oye bien lo que te voy a decir, Joel. Más que probar la fe, lo que Dios estaba probando en Abraham era si conocía al Dios que a él le había llamado. La causa del por qué muchas veces nosotros no caminamos en fe es porque no conocemos al Dios que nos ha llamado. Y si le vamos a obedecer también. Porque, por ejemplo, si tú conoces a alguien o tienes una relación con alguien, tú escuchas a ese alguien. Yo empecé el tema diciendo que no es lo mismo estar en Cristo que estar en la iglesia. La diferencia de la gente que está en Cristo es que cuando Cristo le ema, la diferencia de una gente que está en Cristo es que Cristo no tiene que pedirle para ellos obedecer. La cantidad de gente que tenemos sentada en la iglesia pero con un espíritu desobediente son más que los que están de verdad caminando en obediencia a lo que Dios dice. Por eso nuestro testimonio en el mundo
da vergüenza en muchos casos, porque la gente del mundo está esperando ver una luz real y lo que le estamos vendiendo es una luz quemada o una bombilla con luz quemada. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Tú puedes comprar la bombilla y la puedes colocar, pero si en el fondo el bombillo está quemado, no va a proyectar la luz. Y tenemos mucha gente que está en la iglesia con un bombillo quemado y no está proyectando la luz que tiene que proyectar. Entonces aquí Dios le está diciendo a través de Pedro a un grupo de gente, óyeme, el Dios de Abraham, o sea, Dios conoce tu nombre, Joel. Cuando Dios te saca de un sitio, Dios conoce el nombre con el que te va a llamar. Así Abraham es una cosa y Abraham es otra. Abraham es el incrédulo que salió y Abraham es el resultado de la transformación. Hay gente en esta hora que tiene que entender que el nombre con el que Dios lo llamó no es el nombre que la transformación le va a otorgar. Que ¿con qué nombre te vas a llamar? ¿Te vas a llamar con el nombre de la transformación o te vas a llamar con el nombre de la circunstancia que papá y mamá te dieron? Una cosa es Abraham y otra cosa es ¿quién? Abraham. Abraham fue el que Dios le habló allá, en Ur de los Caldeos. Pero Abraham fue el hombre que cuando bajó del monte ya había sido certificado por Dios que para Abraham era más importante la voluntad de Dios que tener a su hijo en mano. Wow, poderoso. Hay cuánta gente que tiene que restaurar en este momento el anhelo realmente de estar en la voluntad de Dios antes que tomar su decisión o antes de tener en su propia mano aquello que tanto anhelan. Hay gente, Pablo decía, mira, yo me hice esclavo de Cristo. Tú te has puesto a pensar lo que significa que Pablo dijo esclavo. Pablo perdió su libertad para buscar la libertad de Cristo y hay gente que quiere libertad a costa de exponer la libertad de Cristo en su vida. Y el Espíritu de Dios le está diciendo a mucha gente en este tiempo yo vengo a restaurar todas las cosas, pero vas a tener que estar dispuesto a negarte a ti. No hay una iglesia capaz de mostrar gloria si esa iglesia no está dispuesta a negarse. Entonces aquí Pedro dice Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque Isaac es el fruto de la vida después que tú entregas lo que Dios quiere. Isaac fue puesto en la cama. ¿Lo viste? En el altar, mejor dicho. En el altar a donde él se iba a entregar. A Isaac se acostó. A Isaac se amarró. A Isaac se puso en la posición del sacrificio. Sacrificio significa entregar algo hasta la muerte. Una fe que resiste la circunstancia tiene que estar dispuesta a entregar sobre todo la voluntad. Hay gente que quiere llamarse cristiano. Ay, esto sí que va a sonar feo, Dios. No te llame cristiano si en el fondo tú quieres hacer las cosas a tu manera. Parece piedra, pero no. No lo es, o sea, tenemos que poner las cosas en el orden que van. Jesucristo habla de un reino, habla de un gobierno, habla de mayordomía. Aquí hay mucha gente queriendo estar en el reino de Dios gobernándose a sí mismo. Entonces, o te gobierna Dios y su verdad, o te gobiernas tú, pero si eres tú que te vas a gobernar, no te llames hijo porque no eres hijo. Wow. No es verdad. Entonces hay un espíritu de engaño que está operando sobre la faz de la tierra, donde los hijos de Dios tienen que entender cómo opera alguien que ha sido restaurado en el entendimiento de los hijos. La Biblia habla de un espíritu de rebelión que opera sobre los hijos de la desobediencia. Hay hijos que disfrutan desobedecer a Dios. Y en este momento es más para ello importante hacer, y lo he reiterado como en 4 o en 5 ocasiones, sus propios planes, y a Dios los relegaron a simplemente el culto. Tú no ves que hay gente que está tomando decisiones que no deben de tomar en estos tiempos, pero ahora mismo no hay culto de adoración. Ahora mismo la mayoría de la gente cree que adorar es un asunto de templo y así están actuando. Hasta que no logres entender que esto que ha venido a pasar ha venido para que la voluntad perfecta de Dios en tu vida se establezca, no vas a caminar conforme al modelo de que, como dice Pedro aquí, de recuperar el aliento. Porque hay gente en este momento que no tiene aliento, que no se siente bien, que no está bien, justamente por esto, por lo que está haciendo, está violentando Hechos 3:19. En Hechos 3, vamos a seguir leyendo, dice, del Dios de Abraham, de Isaac, y eso, que no me entré por el Dios de Jacob.
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. ¿En qué verso está, pastora, ahora? Ya estamos en el 13, si no me equivoco. Sí, Dios de Abraham. Sí, sí. Aquí lo tengo anotado. Pilato, el deseo momentáneo de estar satisfechos y sentirnos aprobados. O sea, Pilato tenía la revelación de quién era Cristo. Sin embargo, como las masas lo movieron, el deseo de un pueblo lo movió. Él actuó basado en su conveniencia y no en la revelación que tenía. Porque ya él había resuelto dejarlo, pero la masa lo movió. Y hay una masa espiritual y emocional que está moviendo al pueblo a desobediencia. Eso es lo que hace Pilato. Aquí fíjate que él dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. O sea, Pilato ese día dijo, porque a Pilato se le había revelado por boca de alguien que había soñado, ese es un justo, no lo entregues, cuidado. Mira, era mejor que el pueblo le golpeara a Cristo y no que aquel que tenía entendimiento de quién era Cristo lo entregara. Porque como quiera Cristo iba a ser entregado, como quiera. El tema es, ay de ti si Dios te escoge para poner en libertad a alguien que tú quieres poner en esclavitud por causa de tu decisión. Y aquí más adelante sigue diciendo, más vosotros negasteis. El resultado de esto es negar. Muchas veces nosotros negamos con nuestras acciones la fe que profesamos. Si tú eres capaz de creer que Dios lo puede hacer, mantente firme creyendo, aunque los vientos sean contrarios, aunque la situación sea contraria, porque al final Dios es capaz de establecer su voluntad en un segundo. La Biblia dice que la ira de Dios puede pasar en un segundo. Entonces, si no entendemos lo que conlleva la restauración de todas las cosas, no vamos a poder mantenernos en la postura correcta cuando Dios viene a provocar lo que Él busca provocar en nosotros. Aquí yo veo que más adelante dice, pero Dios ha cumplido. Estoy en el verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que habías antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Joel, ¿cuál es la causa del padecimiento de Cristo? Aquí dice que Dios cumplió. ¿Qué cumplió Dios? O sea, aquí Pedro está mirando la autonomía de Cristo a través de nosotros. Lo que Cristo logró, ¿quiénes son los que en la tierra lo pueden evidenciar? Somos nosotros. Nosotros, sus hijos. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo, ustedes son la consumación del poder de Cristo en los muertos. Ustedes son los que certifican que lo que Cristo dice es verdad. Por eso es tan importante. El testimonio, ahora, la evidencia de lo que Cristo dice. La evidencia de que tú estás en la iglesia no es la mano que está levantando, sino la obediencia cuando viene el momento de prueba. Esa es la evidencia de que Cristo funciona. La evidencia de que realmente quien Cristo dice que tú eres, eres. Entonces, no sé si tú has recordado que David en un momento determinado, en los testimonios que daba, tuvo que decir, perdóname, Señor, cuando por causa de mi conducta hay gente que duda de ti. Tenemos en este momento, por eso hay que volver a un espíritu de arrepentimiento y de reconocimiento de que Dios capaz es de hacerlo. Así es. Por eso fíjate lo que dice aquí Pedro. Pedro está estableciendo algo y dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis actuado. Hay gente que ha tomado decisión en el 2019 y lo hizo por ignorancia, pero ahora hay una evidencia que les está diciendo a un pueblo, yo he venido a trabajar en su sistema de fe, porque me he dado cuenta que la fe de ustedes no estuvo fundamentada en agarrarse de lo que genuinamente es apostólico. Mucha gente se agarró de la religión. Definitivamente. Por eso es que comienza este verso en el 11 diciendo que Pedro y Juan se encontraron en el templo con un cojo que lo agarró, que se aferró. Lo apostólico hace que se sienten las verdaderas bases de quién es Cristo. Pero para eso tú tienes que comenzar a entender por qué Pedro comienza hablando de esto.
antes de Pedro hablar de una restauración de todas las cosas, que cuando tú lees esa palabra en el original griego quiere decir reconstitución, y aquí es que el tema se pone feo. Gloria. Sí, no hay una cosa más fea que una operación a pura descubierta. ¿Tú no sabes eso? Así mismo es. Mira, Joel, cuando se tiene que sacar el cáncer y el tumor es grande, todo el que está en la sala está viendo realmente que el tumor está feo. El tumor puede tener pus, el tumor puede estar muy pegado, pero el que sabe lo que está haciendo, sabe para dónde va a cortar. Y el Espíritu de Dios en este momento está diciendo, voy a cortar los cánceres, aunque la gente no quiera. Wow. Aunque Dios tenga que exponer, aunque parezca que todo va para abajo, deja que se rompa lo que se tenga que romper para que cuando Dios lo levante sea Dios y no el hombre. Porque lo que Dios restaura, lo restaura bueno. Lo que restaura el hombre, lo restaura para gloria propia del hombre. Por eso mucha gente está cayendo ahora mismo. Entonces, fíjate que aquí hay una palabra y me voy a detener porque la gente tiene que revisarse realmente si ha servido a Cristo o se ha servido de lo de Cristo. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, son dos diferencias garrafal. Si tú has servido a Cristo como Pablo lo sirvió, de extremo a extremo. Yo soy preso de quien es él y yo todo lo estimo por basura por causa de un conocimiento que no tengo. Aquí hay mucha gente que no estima basura su sueldo, ¿no? Que para ellos su sueldo es más importante que Cristo. No, vamos a decir, aquí hay mucha gente que no estima. O sea, Pablo dijo, ya yo todo lo estimo por basura. Tú sabes que Pablo llegó al punto de hacerse eunuco, no porque era, sino porque él quiso. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que sus deseos humanos como hombre, él dijo, mira, yo he encontrado en Cristo tal plenitud que yo prefiero cortarme mi deseo de placer de hombre para yo dedicarme a ser preso de este. Y hay gente que es como una... Pablo lo que hizo fue como una transición de lo humano a vivir en lo espiritual. Yo soy humano porque soy de carne y hueso, pero no vivo en mi humanidad. Eso es poderoso. Lo que Pablo está diciéndonos a nosotros es, lo que a mí me da placer, yo todavía lo tengo funcionando, pero yo prefiero cortar lo que me da placer con tal de yo ser preso de Cristo. Uy. Porque yo estoy buscando un conocimiento mayor. Ay, vete y léeme el libro de Hebreos. Que aquí hay mucha gente que tiene que quitar su fe y ponerla donde tiene que estar. Hay gente que tiene fe, ¿tú saben qué? Tienen fe en un resultado, pero no tienen fe en la palabra del Señor. Ay, esto va a caer como piedra. La Biblia dice en Hebreos 11, tuvieron gente que no alcanzaron lo prometido. Y aquí, si Dios no te bendice en 3 años, ya tú le haces una perreta a Dios y tú te mueves y tú dices, no, esto no funciona. Me voy a establecer mi casa en otro sitio. Pero Señor, reprenda al diablo. Tenemos una iglesia que dice que Cristo es su rey y vive sin reino y sin estar entendiendo lo que es vivir bajo una jerarquía del reino. En el reino nada más gobierna uno solo. Así es. Léete Hebreo, por favor. Tú que estás por ahí, vamos a hablarle a una cuanta gente que tiene que entender lo que significa estar dispuesto a obedecer a Dios aunque el mundo no quiera obedecerlo. La cancioncita esa que cantaban, que se canta de los hijos de Eli, ponlo por ahí, por favor, para yo golpear una cuanta gente. ¿Cuál? La del rey, el rey te mandó a llamar. No, que el rey te mandó a llamar. No, eso es lo que a la gente le gusta, a la gente le fascina eso, porque la gente quiere de verdad establecer su nuevo sistema de fe en que Dios le conceda su sueño, que se prepare la iglesia, que la iglesia después del 2020 lo que va a vivir es padecimiento, porque hasta que a ti no te enseñan a padecer, de verdad tú no aprendes fe. Entonces la iglesia no quiere vivir el padecimiento de Cristo, no quiere orar en secreto, no quiere llorar y gemir para que Dios forme a Cristo en nuestras entrañas. La iglesia quiere caminar en un reino de oro sin estar dispuesto realmente a sacar el oro. ¿Tú sabes lo que cuesta sacar oro para que un pueblo lo pueda mirar como tiene que verlo? ¿Tú sabes cómo te tienes que enlodar para tú sacar el oro? ¿Tú
¿Sabe lo que tienes que cavar? Y tenemos un pueblo que no quiere sacar oro en la palabra. La fe no viene por otra cosa que no sea el oír la palabra de Dios. Y hemos tenido una iglesia tan entretenida y con tantas actividades que le hemos enseñado a escuchar la voz del hombre, pero no sabe escuchar a Dios. Por eso Pedro detecta inmediatamente, no al cojo, porque el que sabe que está enfermo se acerca a Dios para que Dios lo sane, sino aquellos que se sienten que están sanos, pero que no logran ver su enfermedad. Pedro lo ¿Cuál es el capítulo de Hebreo, pastora? Capítulo 11. Capítulo 11, verso. Lee el que tú quieras. Tú puedes leer el que tú quieras. Lo que tú quieras leer de ahí. Tú lo Gloria puedes leer. A Dios. Va a golpear unos cuantos sistemas. Ay, lee lo que santo. tú quieras de Hebreos 11. Vamos allá, vamos para allá. Vamos a empezar en el verso 1. Gloria a Dios. Esto está poderoso. No, métete en la mitad. Coge uno cualquiera en la mitad. Vamos. No, es que esta gente se sabe el verso 1 y se van a sentir que saben fe y te van a decir y te van a aplaudir, wow, es fe la certeza. No vamos a hablar de esa fe, no, vamos a hablar de la fe de lo que recibieron sus muertos, el grupo de gente que tuvo que llorar y decir, tú eres mi Dios. Vámonos con este capítulo 3 verso 12 dice, mirad hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón, que en ninguno de nosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros endurezca con engaño de pecado. Vuelve para atrás, Joel. ¿Dónde tú estás leyendo? Porque hay gente que tiene que publicar eso ahí en los comentarios. ¿Qué tú estás leyendo, Joel? Hebreos 3:12. No, papá, es Hebreos 11:12. Oh. El Espíritu de Dios necesita que tú leas. Hebreos 11:12. Vámonos con esto. Que aleluya. Que quiere gestionar y administrar lo de Dios desde una naturaleza. Hebreos 11:12, hermano mío. Hebreos 11:12. Hebreos 11:12, dijo la pastora. Ahí vamos. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena. También, Joel, dice esta versión, espérate, ay. Tengo que leerlo, porque es que soy yo la que quiero decirlo. Ay, gloria. Aquí está hablando de quien estamos hablando, ¿verdad? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Tú sabes, oye bien, recibió fuerza para concebir. El problema de Sara estaba en que no tenía fuerza para concebir. Y hay gente en este momento que si Dios le dice, yo te voy a dar la fuerza, ¿tú quieres concebir? Y hay gente que no va a querer porque no quiere la voluntad de Dios en su vientre. Lo que ellos quieren es su propia voluntad, papá. Aquí dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe lo que el Espíritu de Dios me dice a mí a través de esta escritura? Que hay gente que su milagro lo tiene en los vientres estériles y van a tener que esperar que Dios haga la obra. Wow. La promesa a quien se la dieron a Abraham, pero la que estaba estéril era la mujer. Ay, y Rebos se calla. Abraham no empezó a decir, ay, ya se acabó el tiempo. Abraham miraba a Sara desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del vientre de Sara. Deja de estar mirando el vientre estéril y comienza a entender que si Dios te dio la promesa a ti, vívela tú y deja que Dios obre en quien tenga que obrar. Mira cómo Sara dice aquí, siendo estéril. Aleluya. ¿Quién está estéril a tu lado? ¿Quién es estéril? Quita los ojos de la esterilidad y ponla en lo que Dios te dijo a ti. Hay gente, Joel, que en su momento no puede concebir hasta que no es fortalecido. Y la fortaleza de Sara puede que haya durado 10 años, 15 años, 20 años. Yo no sé cuánto duró. Quizás el milagro de Abraham estaba en el mismo momento que Dios lo dijo, pero se tardó el tiempo que el vientre de Sara requirió para fortalecerse. Por eso es que nadie puede moverse de la voluntad de Dios porque no vea, porque Abraham podía ver ese vientre y decir, aquí no va a pasar nada. Así mismo esta mujer, por más que yo veo, no le llega a las reglas. Aleluya.
Sigue leyendo, Joel, sígueme leyendo por ahí. El verso 35. No, el 34, léelo tú, con esa voz del locutor, para que tú entiendas de qué se trata esto. Del mismo capítulo, el verso 34, gloria a Dios. Dice el verso 34, gloria a Dios, aleluya, del capítulo 11 de Hebreo. Apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, transformaron campos de extraños. Sigue. Dice el versículo 35, aleluya, gloria a Dios. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. No dice aquí, mas otros fueron atormentados. Mira esto, Dios de mi esperanza. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sigue diciendo, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. No aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Óyeme, Joel, aquí están diciendo que a esta gente Dios le dio la oportunidad de salir sin problemas y ellos no aceptaron el rescate. Ellos le dijeron a Dios, no me libres de la batalla, no me libres de la guerra, no me libres de la enfermedad, no me libres de la peste, no me libres de nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Una fe que resiste es una fe que no está anclada a ningún movimiento terrenal, sino a impartir lo que el cielo y lo eterno quiere. Aquí está diciendo mujeres que recibieron a sus muertos en resurrección. Habla de gente que Dios no sanó, que ellas, estando en el ahora, los recibieron como cuando Cristo viniera, pero tuvieron que enterrarlos. Wow. Tuvieron que decir, Señor, hágase contigo tu voluntad y no la mía. Tú sabes lo que significa, como dice aquí, otros experimentaron vituperios y azotes, y a ti te dan un azote y ya tú estás queriendo negar la fe. Ay. O sea, aquí Dios no te sana y ya tú estás con un espíritu angustiado porque tienes enfermedad. Tenemos que revisar el sistema de fe. ¿Qué sistema de fe vamos a tener para cuando Cristo venga a la tierra? Una fe que no esté anclado en la dimensión humana, sino que sea establecida en lo eterno. Por eso esta gente dice, óyeme, fueron apedreados. ¿Tú sabes lo que es ser aserrado? Aserrado. ¿Sabes lo que es eso? Eso quiere decir que cogieron una sierra y lo cortaron. Wow. Eso es ser aserrado. Y mientras estaban haciendo eso con esa gente, ellos tenían sus ojos puestos en el invisible. Ellos sabían el color de la eternidad. Ellos entendían lo que opera más allá de lo visible. Y le dijeron a Dios, no me libres esta prueba. No me la quites. Ellos tuvieron la oportunidad y ellos dijeron, no me lo quites porque me estoy considerando digno de padecer por ti. Wow. Santo Dios, aleluya. Una generación que dice, quiero padecer por ti. Es una generación que su sistema de fe no tiene nada que ver con lo terrenal.
No tiene nada que ver con lo humano. Gloria a Dios. Y si esta iglesia del 2020 quiere caminar en pos de una gloria postrera, va a tener que entender lo que significa lo eterno. Lo eterno no se sostiene de nada humano, Joel. Lo eterno solamente establece la voluntad de Dios. Y hay gente que tiene que estar dispuesto a pagar el precio, y aquí sí lo voy a decir, el precio de negarse a sí mismo. ¿Cuál es el precio de tú negarte? Posiblemente dolor. Te va a costar decir, Señor, hasta que no termines, no me dejes. Hasta que yo no esté caminando conforme a Cristo, no me dejes. Hasta que yo no aprenda a tener la fe que tenía Cristo, no me dejes. Por eso Pablo decía que para él el conocer a Cristo era el todo del todo. Así Porque mientras más a Pablo le revelaban a Cristo, más Pablo caminaba en la tierra desde el modelo. Entonces tenemos una iglesia que quiere caminar en la tierra con un modelo de Hollywood, de estrellatos, de fama, donde le encanta aparecer en la cámara como que lo tomaron de sorpresa, pero totalmente arreglado. Esta gente estaban vituperados, esta gente estaban perseguidos, esta gente estaban atribulados, esta gente no le daba tiempo a ponerse maquillaje. Esta gente no estaba metida en poniéndose botox, ni en cirugía, ni con toma. No, esta gente estaban diciendo, mátame si es necesario. Pero que ellos sepan que la fe que yo tengo por ti es tan grande que no me interesa que tú me salves aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Eran gente, no, hombre, eran gente que la voluntad de Dios no la negociaban por sus sentimientos, por cómo se sentían, estaban dispuestos a eso. Entonces la fe que resiste los vientos es una fe que va por encima de los sentimientos. Aquí hay demasiada gente tomando decisiones en base a cómo se siente. Si tú te sientes triste hoy, tú no oras. Si te sientes mañana alegre, tú glorificas a Dios. Y vamos a tener que aprender a vivir por encima de lo que se siente. O sea, Cristo nunca, fíjate, Joel, y yo no sé si he dicho esto aquí y cierro con esto. Mucha gente se ha preguntado si cuando Cristo le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, estaba hablando de lo que Cristo iba a vivir. Gloria a Dios. Y hace mucho que yo analizando la manera en que Cristo se proyecta a Pablo. Porque una forma es como Cristo le habla y se revela a la iglesia de Éfeso, y otra cosa es como Cristo se le revela a la iglesia de Gálatas. A la iglesia de Gálatas, Cristo se le revela diferente. Pero a la iglesia de Éfeso es que Cristo le dice, mira, amada iglesia, tú estás sentada conmigo en gloria. A la iglesia de Éfeso, Cristo le habla con un lenguaje tan profundo y tan diferente a las demás iglesias. A esa iglesia le dice, tú estás sentada en lugares celestiales, tú eres hechura mía, creado para buenas obras. Esa iglesia le dice, mira, yo te traigo, o sea, Efesio y Colosenses es una iglesia que navega en un entendimiento tan profundo del Señor que tú lo lees y tú dices, pero ¿quiénes eran la gente a quien Dios le estaba hablando? Y con tanta dulzura. Dulzura, no solo dulzura, revelación de misterios. Así mismo es. Misterios. A esa iglesia de Colosenses se le dijo, óiganme bien, que nadie ustedes lo engañe con huecas sutilezas. Ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. A la iglesia de Éfeso le dice, ustedes están sentados conmigo en lugares celestiales. A la iglesia de Éfeso le habla con una profundidad que no le habla a Gálatas. A los Gálatas le dice, desde hipócritas empezaron por el espíritu y ahora van a terminar por la carne. Wow. ¿Por qué le habla así? Porque la naturaleza del corazón de la gente de Gálatas no era la misma naturaleza del corazón de la iglesia de los Efesios. En la iglesia de los Efesios ellos estaban dispuestos a morir por el amor que habían aprendido. El amor de ellos no había sido fundamentado en las cosas que Cristo podía hacer, sino quién era Cristo. Se enamoraron de Cristo. Por eso esa iglesia la confronta a Cristo y le dice, oye, tú dejaste tu primer amor. Tu primer amor soy yo.
Se enamoró Aleluya. tanto de las cosas que tenía que hacer para Dios, que Cristo le dijo, mira, si tú no te arrepientes, yo te voy a quitar el candelero. O sea, el candelero representa la palabra, Joel representa la profundidad de la palabra. A Efesios no le hablan como a cualquier iglesia. Hay gente que no conoce los misterios de Dios porque no ha cambiado su corazón en serio para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Están en la casa del Señor, pero el corazón sigue siendo malo, sigue siendo rebelde, sigue siendo un corazón buscando su propia gloria y no la gloria del Padre. Entonces hay que restaurar una fe fundamentada en la gloria del Hijo y no en la gloria de mi sueño. ¿Cuántos posts en Instagram, en Facebook? Dios está para cumplirte tu sueño. Todavía sueña. Yo estoy loquita que venga algo tan fuerte que nos quite esos posts de la boca. Posts sensacionalistas, posts que nos llevan a nosotros a ser más figuras famosas que realmente estar dispuestos a estar en el secreto, en el anonimato. Tenemos una iglesia que tiene hambre por la fama, hambre por ser reconocida, hambre porque el mundo la aplauda, y el Espíritu diciendo, quiero una iglesia que el mundo la aborrezca. Dime. Aleluya. O sea, si tú oyes a Cristo diciendo la iglesia es sal, pero nosotros queremos convertirla en bizcocho, todo el mundo venga y coma de esto, que esto sabe bueno. Aleluya. No, aquí hay que poner las cosas a donde tienen que estar. Por eso Dios está buscando trompetas que primero estén dispuestos a que Dios lo mate a ellos para después dirigir al pueblo del Señor. Si tú no estás dispuesto a morir por Cristo, no te vistas, que Cristo no va a ponerte en este último tiempo. La gente que va a dirigir van a ser gente que lo probaron en Hebreos 11, papá. Aquí hay gente que está leyendo, no, que tú eres sacerdocio, nación santa, escogido, reino. Ese grupo de gente fue el que trajo los niveles de corrupción más grandes porque le enseñaron naturaleza de reyes a gente insubordinada. Gente que no se... Vete a ver si en un reino... Mira, yo te voy a dar... Yo quiero que tú invites a este programa la semana que viene a alguien para que lo dé conmigo. Él es un militar. Lo primero que nosotros tenemos que revisar es, de verdad, ¿Dios es mi dueño o yo quiero dirigir a Dios? Y así se va a llamar el programa la semana que viene. Tráigalo. No, olvídate que eso va. Ese militar, ¿sabe lo que tuvo que enseñarme a mí? Ese militar me enseñó lo que es autoridad. Me digo, no, pastora, yo soy militar y si mi jefe me dice que mate a alguien, yo no tengo que ver con la razón del que lo haga, yo tengo que hacerlo. Él no pregunta por qué. Él no tiene una mentalidad de cuestionar. Obediencia, únicamente, así es. En el ejercicio del sufrimiento, cada vez que cuestionaba lo que decía un superior, le exponían 24 horas. Ay, santo. Hasta que llegó a entender, mi jefe sabe lo que tiene que hacer, yo no. Yo nada más estoy aquí para recibir órdenes. Pero tenemos una iglesia que no le quiere recibir órdenes a Dios. O sea, tenemos una iglesia que Dios tiene que preguntarle, ¿tú estás dispuesto a morir por mí? Mira, déjame yo irme de aquí, Joel, porque yo no pensaba que el tema de hoy iba a estar tan duro. No. O sea, tú crees que tú viniste, por eso Jesucristo lo dice. 2 nacimientos, los que nacen del agua y del espíritu. ¿Tú te crees que son gente que realmente están negociando la voluntad de Dios? No, papá, por eso hay mucha gente en la iglesia, pero no convertida. O sea, tenemos mucha gente en la casa del Señor, sí, pero son visitas, son primos, son vecinos, pero los hijos no negocian la voluntad del Padre. Y ahí está saliendo en pantalla otra vez. Pónganselo, man, esta semana. That's right. God help us. Because hemos fundamentado nuestra fe en palabras. Y con esto yo voy a terminar. Búscame Romanos 16, 17. Ven, ¿qué Biblia? Esto es Biblia. Vamos para allá. Así que me la estoy gozando yo. Búscala. Romanos 16, 17. Gloria a Dios. Aleluya.
Sigue hablando, que con este sistemita que tengo lean con calma, que respiren y reposen, y el que quiera moverse de la transmisión está libre para hacerlo. Eso es parte del problema que hemos tenido, que reposen calmadamente, porque esto se digiere al paso. Esto no es rápido, ¿no? Aquí hay que tragar para ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su verdad. Gloria a Dios. Romanos 16, 17. Alguien que lo ponga. Léalo, pastora, léalo, que tenemos una situación aquí. Luego, dijo el apóstol Pablo, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí es donde viene lo duro, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. ¿Tú sabes lo que significa ingenuidad? Incapacidad de usted mirar con sagacidad lo que la gente es capaz de hacer. Hay mucha gente que en estos momentos no se imagina que de quien ha tomado su alimento simplemente lo que está es siendo movido por las acciones de alguien a quien su vientre emocional lo dirigió. ¿Qué está hablando Pablo cuando dice porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo? Está hablando de un grupo de personas que están haciendo lo que hacen porque sus vientres, dígase sus necesidades. Entonces, si vamos a restaurar el sistema de la fe, necesitamos entender que a la iglesia no la puede conducir los deseos del corazón, las intenciones de un corazón viciado por el egoísmo. Tiene que ser restaurado lo que es la obediencia y la confianza en la palabra escrita para que tú puedas entender, porque fíjate qué es lo que pasa aquí. Pablo le habla a un grupo de personas y dice, hermanos, escuchen para que ustedes no sean divididos ni ustedes causen discordia. Pero ¿qué está hablando? No es que están murmurando uno en contra de otro. Lo que están diciendo es porque ellos no están siguiendo la doctrina de Cristo. Pregúntale a la iglesia de este tiempo, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿Qué es lo que dice la palabra en 2 de Timoteo? Hermanos, que el mensaje de Cristo abunde en vuestros labios y la doctrina de la piedad. Entonces la iglesia necesita ser restaurada en la palabra para poder caminar en una fe que obedece. La mayoría de gente que tiembla para obedecer lo hace porque ellos no fueron fundamentados en lo que es la palabra, sino en palabras suaves y lisonjas que engañan a los de corazones ingenuos. Ahora te lo voy a poner más claro. Tú vienes al Señor con un anhelo, con una paz, con un deseo de servirle y tienes hambre, tienes una pasión por Dios, pero como tú te has apegado a sistemas de humanismo engañadores, tú lo que estás haciendo es sirviendo a los hombres en base a la palabra que te están dando, no palabra fundamentada en la palabra, sino palabra suave. Tú no ves la cantidad de gente que se ofende cuando se habla la verdad de Cristo. Tú no has oído gente que dice, ay no, ese mensaje es muy duro, yo no quiero usar eso. Ese mensaje no fue para mí. No, eso es demasiado duro. No, yo necesito, no, a mí que me den ánimo. Yo estoy para que me den ánimo, yo no estoy por eso. Oye. Es verdad, eso es así. Ay, no, o si no sale, no, pero lo digo porque a todos quizás nos ha pasado de una manera u otra. Decimos, la palabra de hoy como que estaba dura. No, espérate, ni siquiera dura. Lo que la mayoría de gente está diciendo, ay, no, yo necesito una palabra que me anime, que me dé ánimo, ay, que me levante de la cama. Y está la pastora peleando y no, esa no. Por eso Jesucristo en una le dijo a Pedro, ¿tú también te quieres ir? Vete. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, tú no quieres comer de este cuerpo, ve, dime, ni beber de esta sangre. ¿Sabe lo que Cristo le dijo a Pedro? Vete tú también. Wow. Entonces queremos un evangelio totalmente cambiado. Aquí no se puede decir lo que Cristo dijo porque la gente dice, ay no, la palabra es muy dura. Entonces la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios
automáticamente está en la boca de Dios, va a confrontar el alma del hombre, porque el corazón del hombre fue contaminado por el conocimiento del mal y el bien. Joel, ¿hasta qué hora es esto, por Dios? Oh, pero es que el tiempo aquí pasa y yo... Ay, santo, el tiempo aquí pasa y uno no se da cuenta, pastora, porque es que la revelación de la palabra de Dios, mira, son las 7:10, nosotros estamos 10 minutos pasados. La semana que viene, si usted no conoce gente... ¡Aleluya! Hoy ni siquiera voy a orar, Joel. Hoy no es asunto de oración, como alguien me dijo, mira, pastor, hay momentos donde no es orar, que es arrepentirse rápido. Ay, santo, gloria a Dios. La semana que viene vamos a hablar de lo que es autoridad, para que usted entienda en qué reino está usted. Si usted realmente está en el reino de los cielos o usted ha estado distorsionado, para que le dé tiempo y vuelva y se enfile, porque los tiempos que vienen no son tiempos de jugar. No son tiempos de jugar ni de darle a la iglesia, seguir dándole dulce. La iglesia está emparchada de dulce, lisonja. Ay, Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a ver, mira, con Hebreos 11, Joel, tenemos nosotros para durar el 2020 que queda. Ya lo sabe. Si nos quitan todas las páginas de la Biblia y usted se queda con Hebreos 11, usted tiene para aprender a vivir para Dios. Ay, 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 ay. La semana que viene lo que es autoridad desde la perspectiva de reino, para que tú te des cuenta lo mal formado que hemos sido, a donde le estamos preguntando a Dios, señores, Señor, mira, no, de aquí a la 1 de la madrugada, aquí en Francia, no. Déjeme decirle algo a la gente de Vívela. Y esta sí que va a caer pesada, porque Dios te va a pedir cuenta no por lo que solamente sabes, sino también por lo que escuchas. Así que mucha gente hoy ha escuchado que Cristo le está diciendo, tú estás dispuesto a morir. A ver, ¿cuánta gente? No, Dios no te va a dar a ti salud, por ponerte un ejemplo. ¿Estás dispuesto a servirle aunque Dios no te dé? Te estás riendo, Joel, no te rías, porque tú sabes que es la realidad. O sea, un pueblo que se le ha hecho creer que Dios tiene problema de estima y que Dios necesita que nosotros le sirvamos, le adoremos. Ay, pero por favor, ¿qué Dios es al que nosotros hemos estado comunicando? ¿Un Dios que tiene ausencia de adoración o un Dios que sabe que es Dios porque es Dios? Así es. Te estás riendo, Joel, no te rías, que la cosa no está pasando. La semana que viene no se pierda el programa. La pastora tiene un invitado militar y va a traer una palabra que la va a dar con ejemplo en vivo. Así que no se pierda el programa de la semana que viene. Quiero anunciarle a toda la gente que está con nosotros ahí, el próximo lunes aquí en Vívela Radio, en Boston, Vívela Digital Radio, inician los matutinos. Iniciamos con los matutinos a las 6 de la mañana. Si usted lo que le gusta buscar a Dios de mañana temprano, bueno, hay un matutino acá que se llama Matutino Digital, que el mundo adore. Que el mundo adore. Así que ese matutino se transmite live por Facebook, también lo puede escuchar por la radio, por nuestras aplicaciones, por nuestra página web. Si usted tiene que trabajar, usted se va a su trabajo adorando con nosotros y orando con nosotros. Así que yo les invito a que el lunes a las 6 de la mañana, hora de esta parte de los Estados Unidos y de muchos países de Latinoamérica y el Caribe, quizás un poco más tarde en Europa, pero haga el cuadre del horario. 6 de la mañana inicia nuestro matutino, que el mundo adore. La pastora tiene algo que decir. Adelante, pastora. Mira, Joel, nosotros hemos como ministerio, hemos visto a mucha gente preguntándonos cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Joel, fue tan impresionante lo que pasó con el curso de cómo estudiar la Biblia, que a los 2 días, el sábado se llenó. Tenemos los sábados 150 personas estudiando la Biblia. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No, fue algo impresionante. O sea, y la razón por la que hago el anuncio no es porque estamos ausentes de gente. No, se llenó. Es porque hemos entendido que hay un tiempo propicio de Dios para devolver al pueblo a la palabra. Yo estoy con y nosotros usted. le hemos dicho a Dios, estamos dispuestos a sacrificarnos. Si usted quiere
aprender a estudiar la palabra del Señor. Busquen nuestras redes sociales. Se abrió un cupo los jueves de 8 a 10 de la noche y próximamente estamos evaluando si con la gente de Europa, porque ellos están diciendo necesitamos también aprender. Viene hambre a la tierra de la palabra de Dios, Joel, y la gente quiere aprender. Amén. A entender lo que está escrito. Y hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que buscar en oración, buscar en su palabra. Y eso, nosotros teníamos estos matutinos, pero lo tuvimos que detener por diferentes situaciones y una de ellas fue la cuarentena. Pero ya volvemos con nuestro matutino, la misionera Lidia Gil, va a haber otra hermana, Dulce Orsatelli, un servidor, algunos días y demás, un gran equipo de personas. Vamos a estar la semana completa con ustedes, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y entonces la clase bíblica de la pastora para aprender cómo estudiar la Biblia, pastora, se abrió un cupo para los jueves. Así que busque más información en la red social de la pastora Kenia DeMille, en Facebook, en Instagram. Sígala, vívela también. Y bueno, una bendición haber compartido con ustedes el próximo sábado, pastora. Nos vemos. Lo que nos están diciendo, Joel, sí, mi amiga de España quiere ese estudio, solo que no da la hora, allá son como las 3 de la mañana. En psicología, amiga, que por causa de la gente de Europa, estamos abriendo los domingos, probablemente 2, 3 de la tarde, hora República Dominicana, que va a ser para ustedes 8 o 9 de la mañana. Así es. No, de la noche. Porque no son 6 horas de diferencia. 6 horas. Perfecto. Sí, bueno, muchas bendiciones, pastora. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor tenerle a usted y recibir esa revelación de la palabra que Dios pone en su corazón. Así que Dios te bendiga mucho, te amamos y esperamos verte el sábado, si Dios así lo permite. Bendiciones del Señor a todo el equipo y Dios guarde y bendiga a Vívela por completo. Amén, amén. Que Dios